Ah, bueno, este tema es bastante controversial a veces, no debería serlo, pero con mucha razón a veces lo es, porque mucho de un sector evangélico ha utilizado la palabra contextualización y ha utilizado la palabra misional, ha utilizado incluso la palabra misiones de una manera que no es conforme a las escrituras y entonces hay que entender un poco el motivo tal vez de la controversia, ¿no? Entonces, para eso vamos a despejar primero que entendamos qué es, ¿no? Y que no es contextualización. Entonces, es preferible mejor aclarar las cosas para que luego no haya confusiones. Algunas veces he comentado de este tema, pero por no aclarar bien que no es contextualización, bueno, a veces hay gente que ni siquiera se toma el trabajo de escuchar lo que uno dice y luego comienza a decir que estamos de parte de aquellos que utilizan estos nombres muy mal, pero más bien vamos a demostrar que no estamos de acuerdo con esta gente, sino que estamos en contra de lo que están haciendo estas personas y que lo que están haciendo ellos no es contextualización. Primero, vamos a tocar un tema acerca de qué no es contextualización. Y para tocarle este tema vamos a hablar de dos puntos que son diferentes pero al mismo tiempo muy parecidos. Uno, que es el sincretismo, que es el deseo de meter el mundo, la visión anticristiana de la cultura de este mundo adentro de la iglesia. Y el segundo punto, que es llamémosle la aculturación, que es el deseo de meter tal vez el mundo particular de cada uno a la iglesia, las tradiciones, las visiones propias denominacionales a la iglesia. Pero empezando con el sincretismo, es demasiado peligroso. Hay un extremo que tiende a mezclar, digamos, el puente con el evangelio. La iglesia está acá, a la derecha, el mundo está aquí a la izquierda, en el otro lado, y nosotros tenemos que cruzar el puente. Pero una vez cruzado, sembrar la semilla del único mensaje que salva, que es el evangelio. Sin embargo, este extremo sincretista tiende, ¿no?, como les repito, a mezclar el puente con el evangelio. Y esto diluye el evangelio en pos de digamos, una cultura externa dominante. Argumentan que Pablo se hizo como uno de los paganos, adoptó el paganismo para poder interactuar. Él nunca quiso ofender a los paganos. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Lo que Pablo sí hizo es que él fue muy valiente e inteligente. Y tuvo, miren, una visión muy madura y particular para entrar. Tuvo una forma de intencional de predicar, como vemos por ejemplo en Hechos capítulo 17, ¿no?, en Atenas. Él llegó a un grupo al cual no sorprendió, no se hizo el orador más famoso luego de esta predicación tampoco, pero donde indudablemente guiado por Dios usó muchas imágenes de la narrativa cultural de la sociedad a la que le estaba predicando. Pero al final, aunque, bueno, no se hizo famoso ni admirado, él ganó un pueblo de entre los oyentes, pequeño, pero que un día crecería y sería la iglesia en Atenas. Tampoco creemos que fue el primer sermón que predicó en Atenas, ni el único, ¿no? Pero Pablo fue así, fue amable, cruzó los puentes, usó la plataforma, pero fue directo. Y no diluyó el evangelio ni en el 1%. Como dice el pastor John MacArthur en su libro Avergonzados del Evangelio, el apóstol Pablo acopló su estilo a las personas que estaba tratando de ganar para Cristo. A los judíos se hacía judío. En Atenas se hizo griego. Habló a estos hombres con gran respeto a su posición y se dirigió a ellos con la referencia de un ciudadano respetuoso de la ciudad sobre la cual presidían. Hermanos, Pablo fue amable y cortés y procedió, luego de usar elementos de la cultura, a hablarles del Dios verdadero. Como vemos en el verso 23 de este capítulo del libro de los Hechos, al Dios no conocido. Pablo no se casa con el mundo, pero usa esta plataforma como una herramienta para ilustrarles que su religión no había dado en el blanco y que la sabiduría y conocimiento de algún Dios que ellos tenían
¿Qué es lo que buscaban? No estaba en sus múltiples deidades, no estaba en el politeísmo, sino que estaba en el único Dios verdadero, creador de todo. Y que por su conciencia ellos sabían que existía, como dice Romanos capítulo 1, de modo que no tenían excusa. El apóstol entonces se identificó con ellos sin comprometer el mensaje. Hermanos, contextualización es usar todos los medios y plataformas posibles sin comprometer el mensaje. Los sincretistas mezclan el mensaje con la cosmovisión anticristiana de este mundo. El mundo occidental, por ejemplo, nuestras ciudades caídas, ¿qué anhelan? Prosperidad, salud, emociones fuertes, egocentrismo, dinero. ¿Anhelan ir en contra de la creación del Señor? ¿Anhelan que se hagan legales, ¿no? Ideas que están en contra incluso de la biología, que están en contra de la creación del Señor. ¿La iglesia está para promover y proveer esto? No, hermanos. Iglesias que casan personas del mismo sexo, iglesias pro aborto, pro agenda LGTB, iglesias que usan el evangelio para promover el comunismo, iglesias que hablan de una falsa prosperidad a cambio de pactos y semillas y todo eso que ya conocen. Iglesias que usan el anhelo de sanidad de las personas y la gran verdad que Dios sana en su soberana voluntad, pero para vender, para sacarles dinero a la gente que quiere, que en el dolor humano quiere ser sana, etc. Ellos mezclan el puente con el evangelio y lo terminan torciendo en la mayoría. Es una visión de misión, miren, una visión de misión atraccional. Atraen gente con mundanalidad y la mantienen adentro con lo mismo. ¿Cuál sería el diagnóstico entonces para esto? La teología errada, hermanos. La teología errada de este tipo de iglesias sincretistas cree que depende de ellos cambiar a la gente y por eso tratan de manipular las situaciones con esta clase de mezclas del evangelio con la cultura reinante y con la cosmovisión anticristiana de este mundo, a fin de, entre comillas, ¿no? A fin de tener éxito. Esto, hermanos, es pragmatismo. Si funciona, es de Dios. Si no funciona, no es de Dios. Si me siento bien, es de Dios. Si no me siento bien, no es de Dios. Este extremo, hermanos, está creciendo. Y hay que saber detectarlo. Hay que ser centrados, maduros en nuestra observación. Y no llamarle mundano a cualquiera, sino entender quiénes son los verdaderos sincretistas que están metiendo la cultura anticristiana del mundo a la iglesia. Por otro lado, vamos al punto B, que es la aculturación. Esto tiene que ver mucho con lo que el pastor John Piper llama la tiranía del hermano débil, la fe. Una cosa es que haya iglesias con costumbres particulares, ¿no? Y otra que las conviertan en una cultura y estándar de vida para la cristiandad, ¿verdad? Mira la diferencia. Una cosa es que haya iglesias con tradiciones y sus culturas particulares, y otra es que ellos pretendan de que esas culturas particulares propias de su tradición sean el estándar de vida y de formas para la cristiandad. ¿Te das cuenta? Esto es legalismo. Como dice el pastor Sergio Michelin, este legalismo es el enemigo número 1 del evangelio. No necesitamos, hermanos, ni libertinaje, como los sincretistas, ni el legalismo de los aculturadores. Necesitamos a Cristo. Necesitamos el evangelio. El aculturador legalista cree que su cultura es la cultura y que su forma de vivir es la forma de vivir cristiana. Por tanto, bueno, donde quiera que va a tratar de imponer y dar por sentado que se debe vivir conforme a sus estándares y principios particulares, morales o religiosos, claro, o sea, a los cuales él mismo autoproclamará bíblicos, o dirá, así dice la Escritura, ¿no? Cuando en realidad, si lo vemos bien, todo es una implicancia personal o tradicional de ciertos principios generales adoptados, que no tienen nada que ver realmente con las Escrituras.
Se parece, pero también es diferente, ¿no? A diferencia del sincretista que mezcla la iglesia y el evangelio con la cultura de la cosmovisión anticristiana de este mundo, y la cultura legalista mezcla a la iglesia también y al evangelio con sus particulares estándares y tradiciones personales, denominacionales. Ambos son idénticos. Son idénticos sistemas de una visión de misión atraccional. ¿Se dan cuenta? Los dos hacen lo mismo. Unos atraen gente y los encierra con la mundanalidad, otros atraen gente y los encierran con sus reglas privadas, particulares, las cuales luego imponen a los demás. Y si tú no eres como ellos, entonces no eres creyente, o dudan de tu crecimiento, o dudan de tu madurez, o dudan de tu cristiandad, cuando en realidad los que parece que no han madurado son ellos. Ambos son idénticos sistemas de una visión atraccional. Atraen gente que anhela un estilo de vida similar al de ellos, y una vez dentro los mantienen con reglas. El evangelio no se ve ni se vive. Es como un totalitarismo particular, local. Al contrario, ¿no?, de los sincretistas. Ellos queman el puente. Los sincretistas mezclan el puente y luego lo terminan torciendo. Y terminan creando hasta incluso puentes falsos. En cambio, el sincretista quema el puente y no lo cruza, debido, bueno, a su peculiar forma de ver las cosas. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico entonces? Bueno, la teología errada de este tipo de iglesias aculturadoras cree que depende de ellos cambiar a la gente, por más que incluso muchos tengan teología reformada en el papel o se hayan adherido a una confesión, y por eso en el fondo de todo creen que depende de ellos. Y por eso tratan de manipular las situaciones con esta clase de reglas disfrazadas de piedad. Bueno, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico ahora para este punto de la aculturación? Lamentablemente, también sería lo mismo. La teología errada de este tipo de iglesias aculturadoras que creen en el fondo de su corazón que depende de ellos cambiar a la gente. No están confiando realmente en el poder del evangelio. Incluso así tengan una doctrina en el papel sana, en el fondo de todo, no es así. Por eso es que tratan de manipular las situaciones. Así como los carismáticos o algunos proponentes del falso evangelio de la prosperidad o las iglesias sincretistas, como hablamos, tratan de manipular a la gente o sea, encerrarlas en ciertos patrones. Aquí es igual. Crean una serie de tradiciones y de reglas que las disfrazan como la evidencia de la salvación. Digamos que son como una especie de neoleyes que les hace calmar su conciencia y creer que son salvos. Estos hermanos, tanto como los sincretistas, han caído en el pragmatismo. Es decir, me siento seguro con mis obras y mis reglas. O soy santo y los demás no lo son, ¿no? O si me siento bien, entonces es de Dios. Si no me siento bien, no es de Dios. Es lo mismo. Para cerrar este punto vamos a ver algo que pues, es terrible. Muchas de las distinciones que separan la conducta cristiana, ¿no? O sea, el andar de los ciudadanos, ¿no?, de la ciudad de Dios, haga la redundancia, de la conducta humana, han sido cuestionadas, si no es que totalmente socavadas. Incluso las palabras mundano y mundanalidad han perdido la mayor parte de su significado conforme a las escrituras ahora, con respecto a lo que dicen muchos hermanos, ¿no? Unos le dicen mundano a cosas que no son pecados en la Biblia. Realmente han creado unas nuevas leyes, como les dije, debido a su debilidad de conciencia y su énfasis en aplicar sus propias reglas como estándares. Otros, en el otro extremo, han abandonado el verdadero contexto de lo que es mundano, que es todo aquello que quebranta la ley de Dios y es parte de la cosmovisión anticristiana de este mundo, y lo han tomado como algo normal, lo han metido en la iglesia y aún así se hacen llamar cristianos. Tanto el extremo A como el extremo B, entonces vemos, hermanos, que no es contextualización. Que no es. Entonces hoy día no vamos a hablar de esto. Hemos dejado bien claro este primer punto para entender que hoy día no vamos a hablar de esta falsa contextualización. No hablaremos de estos extremos más.
de estos extremos, ni de los sincretistas que meten el mundo a la iglesia, ni de los aculturadores legalistas que meten su mundo de tradiciones y reglas a la iglesia, porque ninguna de estos dos extremos es contextualización. No. Vamos a pasar ahora entonces a hablar ya del tema. ¿Qué es contextualización? Bueno, el Evangelio es un mensaje sencillo, pero a la misma vez, hermanos, es profundamente teológico y rico. Pero también es una gran verdad que el mundo, la humanidad, en su diseño perfecto de parte de Dios, pero naturaleza caída, también es muy complejo y variado. Hay muchos tipos de personas que a donde nos ha enviado el Señor en la gran comisión al mandarnos id y hacer discípulos de todas las naciones. En griego es etnos, que significa tipos de personas, no necesariamente países divididos geopolíticamente. El Evangelio, entonces, hermanos, hay que entender, tiene versatilidad supernatural para lidiar con las esperanzas, con los miedos, con los ídolos particulares de cada cultura, de cada persona, para someter todo pensamiento y traerlo cautivo a la cruz. Esto nos lleva a la necesidad, hermanos, entonces, de contextualización. Entonces, podríamos llamar entonces que contextualización es comunicar el Evangelio de una manera entendible, de manera que la cultura a la cual se le está predicando sea capaz de entender sus demandas y también las promesas de Dios en el mensaje, para que por medio de este y en el poder del Espíritu Santo vengan en arrepentimiento y fe aquellos que son llamados eficazmente a los pies de Cristo, por medio de la predicación del Evangelio, claro está. La contextualización del Evangelio, hermanos, es un asunto formidable, que demanda de gran cuidado y atención para no caer en los extremos de los que ya hemos hablado. Y tenemos que dedicarnos a estudiar bien este tema, si no vamos a terminar en los extremos antes mencionados. Nosotros debemos estudiarlo a fondo. El Evangelio es tan rico que puede comunicarse para que pueda someter los pensamientos de cualquier situación. Es un mensaje singular, no es un mensaje simple, hermanos. Vamos a ver por eso 3 puntos acerca de la contextualización. Primero vamos a ver la base de la contextualización. Vamos a ver la base. Ya está, entonces vamos a ver estos 3 puntos. Punto A, ¿cuál es la base? Vamos a entender varios puntos acerca de cuál es la base. Primero hay que entender algo, hermanos, que cada cultura es un conjunto de buenos y malos elementos que debemos juzgar con el Evangelio. Hay hermanos que se levantan, no, pero no hay nada bueno. Miren, y eso creo que lo sabe cualquier misionero y misionólogo. Hay que entender que en cada cultura hay creencias que van conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente que Dios en su gracia común, a través de nuestra conciencia, nos ha permitido poder discernirlas. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Capítulo 1, que aquellos que no tienen la ley viven como si la tuvieran. Por ejemplo, los incas decían, Amasúa, Amaqueya, Amayuya, no robarás, no seas mentiroso, no seas ladrón. Ellos no tenían la Torá, pero sin embargo la conciencia les decía que estaba mal hacer eso y tenían leyes que regulaban ese tipo de situaciones y que castigaban los delitos. Y estaba bien, no significa que estaba mal. Entonces nosotros tenemos que ser misioneros inteligentes y no ser ultrafundamentalistas cerrados cuando vayamos a ver cómo evangelizamos en una cultura. Hay doctrinas A y doctrinas B, como explica el pastor Tim Keller en su libro Iglesia Centrada. Hay ciertas doctrinas que coinciden y por las cuales podemos ingresar a una cultura. No es igual predicar el evangelio a un musulmán que a un norteamericano, o a un europeo o a un peruano. Por ejemplo, si tú le hablas de un Dios de amor a gente islámica, le va a parecer un Dios débil, le va a parecer, no van a querer escucharte. Te hablo de islámicos que te escuchan, no yihadistas, pero ellos dirían, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, el Dios que me estás presentando es un Dios débil. Entonces nosotros, por ejemplo, para poder hablar con ellos de un Dios, tendríamos que hablar primero de Dios en el sentido de lo que dicen las Escrituras, de su justicia y su santidad. Eso lo entenderían mucho más rápido por aquello de la narrativa cultural que ellos manejan, que no es la misma que nosotros. En cambio, acá en una ciudad occidental, como está en este momento, cuando tú hablas de la justicia y la santidad,
un poco que la gente se retrae. Cuando hablas del amor de Dios te escuchan para luego poder hablarles de la justicia y la santidad. Es diferente. Entonces tenemos que entender cómo estamos plantando iglesias y evangelizando a las culturas a las cuales el Señor nos está enviando. Hay que reconocer, conocemos entonces también las expresiones, como el arte, las expresiones de justicia, sabiduría, verdad y belleza, pero siempre con la advertencia de que están distorsionados por la naturaleza caída, claro está. No debemos entonces concluir ni juzgar con nuestra cultura. Hace un tiempo recuerdo un hermano me enseñó un video de unos chipibos, de unos indios de aquí de la selva del Perú, y estaban adorando al Señor en su idioma con unas canciones no son conocidas y aún llevaban su taparrabo, los hombres tenían el torso sin desnudo y las mujeres estaban tapadas, claro, pero un hermano me dijo de que quería ponerle corbata y que canten cuando ya se pase lista. Y eso a mí me sorprendió. ¿Cómo es posible que queramos llevar una cultura que no es de nosotros ahí y tratar de colonizarlos más bien que evangelizarlos? Si bien el Evangelio va a promover un alto estándar moral cuando redima el corazón de estas personas, no es posible que nosotros queramos meter nuestras ideas particulares a una iglesia que Dios está salvando en un contexto particular diferente. Hay que entender, como vimos en el punto de la aculturación, de que nuestra cultura no es la cultura bíblica, entre comillas, sino que es una cultura en la cual el Señor nos ha permitido nacer. Entonces hay que entenderlo así. Otro punto que quiero ver es que un conocimiento bíblico del Evangelio nos va a ayudar realmente para una contextualización más madura. Entender que todos somos pecadores y salvos por gracia. Entender que nadie tiene ningún tipo de mérito, que el Señor nos ha salvado y nos ha amado sin condiciones, que su elección es incondicional. Nos va a evitar que pensemos que somos mejores que otra misión o que otra iglesia que tiene otra determinada forma o que otra cultura que es diferente a la nuestra. También un entendimiento de la gracia común para con la humanidad nos va a ayudar a avanzar cuando entendamos que todos los hombres entienden que hay un Dios, así en su necedad lo nieguen. Ellos saben, entienden que existe el Señor y que es el Señor creador de todas las cosas. También un conocimiento de nuestra imagen de Dios, aún caídos, nos va a ayudar a avanzar porque los no creyentes aún así son hechos a imagen de Dios y nosotros debemos respetar la imagen de Dios en aún los no creyentes. Entonces, hermanos, ¿cómo analizar la cultura con el Evangelio? Entendiendo qué es cultura. Para empezar, ¿qué es cultura? Y tú vas al internet y vas a ver miles de definiciones, tanto en el campo cristiano como no cristiano. Para poder entender esto, creo que no tenemos mucho tiempo, pero acá he apuntado una definición que creo que recoge un poco de todas estas definiciones, ¿no? Que pude verla. Es del teólogo reformado Henry Van Til, en su libro El concepto calvinista de la cultura, dice así. Cultura es a todo esfuerzo y trabajo humanos usados en el cosmos para desenterrar sus tesoros y riquezas para ponerlos al servicio de algo. Hermanos, todos estamos inmersos en una cultura. Hay gente que dice, no hay que meter la cultura. Ya estás en una cultura ya. Es imposible que no tengas una cultura. Cristo se hizo a una cultura. Cristo encarnó a un judío del Palestina del siglo I. Nosotros estamos en un siglo XXI en Perú aquí, y así como muchas personas en sus determinados sitios. Entonces entendamos, ya somos parte de una cultura. La cultura es simplemente todo esfuerzo, trabajo humano usado en el cosmos para desenterrar sus tesoros. Es decir, es simplemente formada por las personas. La cultura es formada por las personas. Cuando hablamos a veces por ahí, ¿no?, de redención cultural, hablamos de la redención de las personas. Y las expresiones de los corazones redimidos van a ser diferentes que las expresiones de un corazón caído. No necesariamente van a convertirse a la cultura que nosotros queremos que se conviertan. No, ellos van a convertir a Cristo y Él va a redimir sus expresiones, sean las que sean. Él las va a redimir, las artes, la música, la sociedad, todo tipo de expresión. Él la va a redimir. Y no como nosotros queremos, sino como a Él le place. Y hay que entenderlo así. Hay que ver un punto B. ¿Cuál es nuestro motivo? Nuestro motivo para contextualizar. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versos 19 al 23.
el apóstol Pablo dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Hermanos, nuestro celo por evangelizar nos va a hacer buscar las formas de cómo conectar con la nación, pueblo o tipo de personas con las cuales vamos a compartir el mensaje del Evangelio. No como los sincretistas que se van a disfrazar de ellos o van a tratar de juntarse con alguien y tratar de, digamos, vender el Evangelio a favor de ser escuchados, ni como los aculturadores que van a confiar en sus obras o en su cultura y van a tratar de transformar a las personas en copias de ellos. No. Nosotros vamos a desesperarnos por buscar formas de conectar con la cultura a la cual el Señor nos ha enviado para compartir el mensaje del Evangelio. En este caso, Pablo tiene frente a judíos y a gentiles, que eran griegos. Pablo se abstenía de muchas cosas con tal de ganar a quienes amaba. Él conocía que muchas cosas no eran en sí pecado, pero sí tenía que ganar a los judíos. Él se abstenía de su libertad cristiana, por amor a los perdidos, a quienes iba a ganar. El amor es la mejor plataforma de evangelización para contextualizarnos, hermanos, y para poder llevar eficazmente el mensaje de Jesús. Hudson Taylor, por ejemplo, cruzó los puentes que tenía al frente para poder llegar a los chinos, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que se le vino encima, por ponerse a conversar con chinos en su idioma y con la ropa de la cultura de la localidad. William Carey y sus compañeros de misión de la India tenían un acuerdo, ¿no? en el cual serían la base de las plataformas y metodologías de vida que tendrían a fin de poder conectar, ¿no?, con la sociedad donde predicarían el Evangelio. Y miren, hablando de William Carey, les voy a leer algunas de estas plataformas y metodologías de vida que ellos tenían. Creo que a William Carey en ese tiempo algunos lo apedrearían. Vamos a ver. Decían así la misión de Carey: debemos esforzarnos para entender bien a aquellos entre quienes trabajamos, familiarizándonos con sus modos de pensar y sentir. Tú tienes que conocer la cultura donde vas a estar, si no, de nada sirve. Así, tu ciudad, sea Trujillo, Lima, Arequipa, tienes que verla como si fuera China, como si fuera Irán. Tienes que entender, no olvides de dónde el Señor te sacó. Debemos evitar todo lo que aumentará la preocupación nativa en contra del Evangelio, todas las palabras y actos ofensivos y todo lo que se suene a dureza en la predicación, acordándonos que las verdaderas conquistas del Evangelio son las del amor. No significaba que ellos iban a aguar el mensaje del Evangelio y que no iban a predicar acerca del pecado, sino que lo que ellos querían era que si hay alguna ofensa, sea la ofensa de la cruz y no la ofensa de nuestras reglas o principios particulares o la de nuestra, digamos, nuestro énfasis, nuestra pasión por tal vez agarrar a bibliazos a la gente, lo que ofenda. Es muy diferente que el Evangelio ofenda a que nosotros ofendamos por fundamentalistas religiosos, ultrafundamentalistas religiosos. Otro punto es, ellos decían, el secreto de ser útil no consiste en estar estático, sino que debían estar alerta para usar todas las oportunidades de hacer bien. Ellos tenían plataformas de obra social y de bondad para ayudar a las personas siempre. Ellos no creían de que eso era trabajo para ONGs o para otros. Para Carey y su equipo, ese era el trabajo de la iglesia, el velar por las viudas y los huérfanos y velar por la gente que necesita. También decían ellos, debían hacer a Cristo el asunto de su predicación. Es su amor, solo Él el que puede ganar las almas, y no hay esperanza sino en un ministerio de amor. Wow, es magnífico lo que dicen, ¿no? Debemos vivir a Cristo, el fruto del Espíritu Santo, ser amables, ser amorosos sin condiciones, ser pacificadores, ser benignos, ser humildes, demostrar fe, esperanza y dominio propio a la comunidad donde estamos. Otro punto dice, debían conquistar la confianza del pueblo. Debían conquistar la confianza del pueblo. El pueblo tiene que ver en nosotros a Jesús. No tienen que ver ni a Caifás, ese sacerdote ambicioso y lleno de tradiciones
que era capaz de morir por sus tradiciones, pero no por su Dios. Y por el otro lado a Judas, ¿no? El ladrón, el estafador, el timador, el que se aprovecha de las necesidades de la religión de las personas. No, ninguno de estos dos tienen que ver a Cristo. Otro más dice, deben trabajar con todas sus fuerzas para hacer las traducciones de la Biblia en los distintos idiomas de la India, en hacer circular estas traducciones y en establecer escuelas gratuitas para los naturales. ¡Wow! Este es un trabajo que nos hace falta mucho. Gracias a Dios por muchos ministerios acá en el Perú que están haciendo esto, en la sierra y en la selva del Perú. Dice, y para que estén idóneos para estos trabajos indeciblemente importantes, deben ser constantes en oración y en el cultivo de la fe personal. Hermanos, sin la oración estamos muertos. Las misiones no sirven si no están en las manos del Señor. Nuestra dependencia total de Dios debe ser cada día, todos los días en oración, hermanos. Si no, estamos muertos. Mira lo que dice al final. Finalmente dice, consagrémonos sin reserva a esta causa gloriosa. Que no pensemos nunca que nuestro tiempo, nuestros dones y nuestra fuerza, nuestra familia o aún la ropa que usamos nos pertenecen. Santifiquémoslos todos a Dios y a su causa. Oh, que nos santifique Él a nosotros para su obra. Deshagámonos para siempre de la idea de atesorar aún un centavo para nosotros o nuestros hijos. Si abandonamos la resolución que tomamos sobre el asunto del comercio privado cuando al principio hicimos nuestra unión en Serampur, la misión será desde ahora una causa perdida. Un espíritu mundano de disputas y toda obra mala sobrevendrán en el momento en que se admita que cada hermano puede hacer algo de su propia cuenta. La iglesia, cuando no está unida, hermanos, termina siendo mundana. Porque el Satanás es lo que quiere, ir en contra del Evangelio y en contra de las palabras de Jesús. Que si bien físicamente no puede haber una unidad en sí, sí puede haber una unidad espiritual y de cooperación. Demostrarle al mundo que somos realmente la iglesia de Cristo, como dice en Juan 13:35, que el mundo sabrá que somos realmente la iglesia del Señor cuando nos amemos los unos a los otros. Y eso es lo que necesitamos. Hay que preguntarnos, hermanos, entonces, ¿es un corazón y una cosmovisión de misiones? ¿Nuestra motivación es la misma o parecida a la del apóstol Pablo o William Carey? ¿Somos como el apóstol Pablo, como Hudson Taylor, como Jonathan Gofford, como John Patton, como David Livingstone, como David Brainerd? ¿Cuántos misioneros podríamos mencionar en la historia? ¿Estamos contextualizando? Así como tenemos nuestros ministerios, ¿podríamos haber ganado a los indios norteamericanos? ¿Podríamos haber ganado a los hindús? ¿Podríamos haber ganado a los chinos? Sé sincero contigo mismo y con Dios, hermano, y medita esto. No te engañes. No te enojes. Medítalo. O estamos tal vez escapando de esta labor y tratando de aculturar a la gente a una cultura que no es de ellos y que ni siquiera es nuestra, sino que le hemos copiado también. Hermanos, contextualización es una muestra de madurez y de amor. Si no cruzamos los puentes, no amamos, solo estamos amando nuestra propia visión particular, nuestra, entre comillas, religión. Para terminar, hermanos, tenemos que hacer una reflexión entonces. La contextualización, hermanos, finalizando, es como una roca gigante en medio de una pista angosta. Acá para irnos a la ciudad de Otusco, ¿no? Tenemos que ir por una pista angosta. Pero ¿qué pasaría si hay una roca gigante en el medio y no podríamos pasar? Necesitamos primero taladrar y explotarla para moverla, porque no la mueve nadie. Generalmente hacen un hueco encima de la superpiedra ahí y luego hacen un hueco al medio, profundo, ponen explosivos y la detonan. Explota la piedra. Entrar en una cultura es así, hermanos. Con respeto, valentía y sapiencia es taladrar. Tenemos que taladrar y confrontar con el Evangelio, la narrativa cultural y traer abajo la cosmovisión anticristiana de este mundo dentro de esa cultura. Es un trabajo que va a hacer el Señor por medio de su palabra y el Espíritu Santo y va a explotar. Pero si no taladramos, no sirve de nada. Necesitamos, hermanos, cruzar los puentes para alcanzar a los perdidos antes que las sectas crucen y siembren sus mentiras. Las sectas cruzan y siembran mentira. Creemos en la sola escritura, ¿no? Entonces no nos inventemos excusas para hacer holgazanes y no cruzar los puentes. Francis Schaeffer decía en su libro La Iglesia al final del siglo XX, cualquier cosa que el Nuevo Testamento no ordene
con respecto a las formas de la Iglesia es una libertad que debe estar guiada bajo el liderazgo del Espíritu Santo para este tiempo y lugares específicos. Y yo le sumaría que tiene que estar guiado por las Escrituras. Hermanos, seamos imitadores de Cristo. No nos aferremos a algo que creemos, hemos construido o algo a lo cual nos hemos adherido. Encarnemos a Cristo en el mundo. Vayamos más allá de donde estamos. Amén, hermanos. Hasta lo último de la tierra, hermanos. Hasta lo último. Vamos a orar.